Hola a todos, soy Marvin y sean bienvenidos a este canal de Ciencias e Ingeniería. Número 1. Objetivos. Objetivo general. Analizar la mecánica del movimiento oscilatorio del péndulo de resorte. Objetivos específicos. Poder definir qué es el movimiento oscilatorio. Comprender los conceptos de periodo y frecuencia. Explicar la cinemática del movimiento armónico simple. Enunciar la ley de Hooke. Explicar la dinámica del movimiento armónico simple. Deducir periodos de movimientos oscilatorios. Comprobar experimentalmente la ley de Hooke. Comprobar experimentalmente una relación masa-periodo para el resorte. Y por último, comprobar una relación amplitud-periodo experimentalmente, ¿no? Igualmente para el resorte. Punto 2. Fundamento teórico. 2.1. Definición del movimiento oscilatorio. Llamamos movimiento oscilatorio a un movimiento periódico, ¿sí? La palabra periódico quiere decir que se da un fenómeno o un proceso, si queremos llamarlo así, cada cierto periodo de tiempo y eso se da de forma constante. Por ejemplo, para este movimiento, supongamos que el tiempo que tarda en ir hasta acá y volver a la misma posición es un tiempo de 2 segundos, ¿no? Entonces eso quiere decir que cada 2 segundos eso va a ir y volver hasta el mismo lugar donde empezó, ¿sí? Siendo ahí el periodo, el tiempo de 2 segundos. Entonces, eso es un movimiento oscilatorio, es un movimiento periódico que a la vez también tiene una trayectoria de vaivén, donde una trayectoria de vaivén se refiere a que va y vuelve, ¿no? Y como podemos ver, bueno, pues en el video, esta masa o partícula va a ir y volver y va a oscilar, fíjense, con respecto a un punto en el medio, el cual lo vamos a llamar posición o punto de equilibrio. Además, debemos saber que toda acción es producida por una fuerza recuperadora, ¿no? La cual vamos a estudiar más adelante. 2.2. Definición de variables. Bueno, ya definimos primero 2.2.1, periodo, que se escribe con la letra mayúscula T, ¿sí? Muy importante que lo escriban con la letra mayúscula T, ¿okay? El periodo es el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa, donde ya vimos que ese es el tiempo que tarda en ir y volver hasta el mismo punto, ¿no? Si el péndulo fue soltado en el lado izquierdo, entonces un periodo va a ser el tiempo que tarda en ir hasta la derecha y volver a la izquierda. Frecuencia es el número de oscilaciones que se producen por unidad de tiempo. En el sistema internacional va a ser el número pues, de oscilaciones que se producen por cada segundo. Es decir, que si va y vuelve en total 5 veces, quiere decir que la frecuencia es de 5 Hz. Es decir, que hizo 5 oscilaciones de ida y de vuelta en un solo segundo, ¿no? Y si, por ejemplo, tardara 2 segundos en hacer una única oscilación, quiere decir que por cada segundo solo hace media oscilación, prácticamente. Entonces ahí la frecuencia sería de 0,5 Hz. ¿No? Donde la unidad, como vimos que la frecuencia es inverso al periodo, va a ser igual a 1 sobre S. O sea, segundo a la menos 1, que eso es igual a Hz. 2.3.3. Posición o elongación. Esta variable pues se denomina con la letra X. Básicamente la posición o elongación es a qué distancia se encuentra de la posición de equilibrio, ¿sí? Ya vimos que la posición de equilibrio se encuentra en el medio del movimiento y vamos a colocarle un sentido. Por ejemplo, yo puedo decir que que cuando la partícula se encuentra en el lado de la derecha, respecto a la posición de equilibrio, va a ser una posición positiva, ¿no? Si se encuentra a la derecha de la posición de equilibrio 5 centímetros, pues está X es igual a 5 centímetros. Pero si se encontrara la partícula a 5 centímetros de la izquierda de la posición de equilibrio, ahí sería X igual a menos 5 centímetros, ¿no? Entonces, todas las distancias con respecto a la posición de equilibrio que está al medio de todos los movimientos armónicos simples. 2.2.4.
La amplitud, denotada con la variable a mayúscula, es la distancia, la elongación o la posición máxima, como queramos llamarlo, a la que puede estar una partícula, ¿no? Si nuestro movimiento se estira a lo mucho hasta 50 centímetros y luego vuelve nuevamente, pues entonces el punto máximo, la distancia máxima a la que se estira, esa es la amplitud, ¿no? Siguiente, 2.2.5, frecuencia angular. La frecuencia angular, denominada con la variable W, como ya hemos estudiado antes, ¿no?, en física 1, es una variable para indicar la razón de cambio del ángulo. Es decir, como por ejemplo, podemos hacer una analogía con la velocidad tangencial, ¿no? O la velocidad lineal, como quieran llamarlo. A mayor velocidad quiere decir que nos desplazamos o cambiamos la posición más rápidamente, ¿no? Con respecto a una unidad de tiempo. Con la frecuencia angular es algo similar, solo que esta vez, a mayor frecuencia angular quiere decir que cambiamos el ángulo o variamos el ángulo con mayor velocidad, ¿no? Es la variación del ángulo respecto al tiempo. Y la fórmula es igual a 2pi sobre el periodo del movimiento, lo cual nos queda en unidades de radianes sobre segundo para el sistema internacional. Cinemática del movimiento armónico simple. Como podemos ver en la animación, tenemos el caso acá de un resorte que está pues cumpliendo, ¿no?, un movimiento armónico simple. Podemos observar que está bajando, subiendo y lo hace así de forma repetitiva, ¿no? Está haciendo un movimiento de vaivén, de ida y de vuelta. Si colocamos un punto de referencia, una partícula de referencia, en este caso está de color verde, fíjense que esta partícula cuando llega al punto inferior a su punto mínimo, esa de ahí va a ser la amplitud máxima, porque se está elongando a lo máximo. Y cuando vaya al su punto máximo, su punto superior, esa partícula verde se encuentra acá arriba y eso la vamos a llamar la amplitud negativa, si quieren, ¿no? Porque es su compresión máxima en el caso de este resorte. Mientras que si analizáramos un punto aleatorio, por ejemplo, acá, en este punto donde se encuentra el cursor, entonces pues esa es la elongación, fíjense, que tiene la partícula en este momento. Y si vemos esta comparación por analogía, podemos llegar a una similitud, pues, ¿no? O sea, entre el movimiento armónico simple con este de acá, que no es nada más que el movimiento circular. Una vez entendida el motivo, ¿no?, entre la analogía que haremos entre el movimiento armónico simple con el movimiento circular, podemos establecer lo siguiente. Como ya habíamos indicado, el punto máximo va a ser igual a la amplitud. Y la amplitud va a ser igual al radio que dibuja, pues, no, ese movimiento circular. Claro, fíjense que esta distancia del radio, claro, coincide, ¿no?, con la amplitud máxima de este resorte. Y llamaremos X a la elongación que tenga pues la partícula en un punto aleatorio, como es el de acá, ¿no? En este punto aleatorio, X va a ser esta distancia, fíjense, desde la posición de equilibrio hasta pues donde está elongado justamente, ¿no?, esa X. Y fíjense que podemos establecer una relación entre la amplitud y la elongación en función de un ángulo θ, que es el ángulo que va a ser el ángulo de fase, ¿no?, lo que se haya movido la partícula. Si la partícula empezó acá, entonces se movió hasta acá. Ese ángulo de fase es lo que se ha movido la partícula por haber llegado hasta esa posición. Bien, conocemos muy bien las razones trigonométricas. Una de ellas es la razón trigonométrica de seno. Nos dice que el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo no es nada más que el cateto opuesto, ¿no? Para este ángulo de acá, el cateto opuesto es la X. Y todo eso sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo, que no es nada más que la amplitud. De ahí escribo la siguiente ecuación. Seno de θ es igual a la elongación sobre la amplitud. Y de ahí despejo la posición. Fíjense, escribo la siguiente ecuación. La posición
en función de la amplitud y el ángulo, ¿no? La amplitud es una constante para los movimientos armónicos simples, ¿sí? La amplitud es máxima y esa no varía. Si la amplitud es 50 centímetros a lo máximo, entonces siempre va a ser 50 centímetros a lo máximo que se puede elongar, ¿no? Para ese movimiento en específico. Pero el ángulo, esa es una variable, ¿no? Es el ángulo de fase que tenga pues en cualquier momento. O sea que si yo conozco el ángulo, lo coloco en la ecuación y puedo determinar cuánto vale x, o cuánto es lo que sea elongado para ese determinado ángulo. Pero conocer el ángulo quizás es un poco complicado, pues porque eh, esto de acá es un movimiento circular, ¿no? Y nosotros estamos definiendo un movimiento armónico simple. Entonces yo voy a escribir la siguiente ecuación, recordando la definición más estricta, ¿no? De frecuencia angular, decimos que la frecuencia angular W es igual a la variación del ángulo respecto al tiempo. W igual a tita sobre t, si quieren. De donde despejo tita, el tiempo pasa a multiplicar y me queda lo siguiente. Tita es igual a W por el tiempo. Reemplazo esto en la ecuación de acá y me queda que la posición es igual a amplitud por seno de frecuencia angular por tiempo. Y de forma general es igual a amplitud por seno de frecuencia angular por tiempo más un ángulo de fase. Este ángulo de fase es un ángulo de fase inicial que haya tenido movimiento si es que lo tuviese, ¿no? Si es que el movimiento empezó acá, qué sé yo, en 15 grados, pues acá, 15 grados. Y esto, bueno, ese ángulo de 15 grados va a tener que estar escrito pues en radianes, ¿no? No sé cuánto será en radianes, quizás pi sobre 12, no estoy muy seguro. ¿Bien? De todas formas, esta es la ecuación general de la posición en función de la frecuencia angular y el tiempo, ¿no? Ahora la siguiente tarea es hacer o definir una ecuación para la velocidad. Bien, partimos de la definición de velocidad que dice que es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Y luego, ya habiendo definido la ecuación de posición con anterioridad, es igual a amplitud por seno de frecuencia angular por tiempo más el ángulo de fase. Yo sé que todo esto es la posición, ¿no? La ecuación de la posición. La reemplazo acá, bueno, derivo en realidad, ¿no? Derivo de la posición y derivo en función del tiempo. La función seno se hace coseno, ¿no? La derivada de la función seno es coseno. El argumento me queda igual y derivo pues el argumento. La derivada de W por T sería W, ¿no? Entonces W multiplica adelante a toda la función. Y esa es la ecuación de velocidad. Una cosa que hay que notar con respecto al parámetro velocidad es de que la velocidad, fíjense, acá en la posición de equilibrio, donde x es igual a 0, la velocidad del movimiento es máxima, ¿sí? Acá el movimiento alcanza su velocidad máxima. Mientras que en los extremos, ya sea en su extremo máximo de elongación o en su extremo máximo de compresión, en ambos puntos la velocidad es cero, ¿no? La partícula se va deteniendo debido a la fuerza del resorte, ¿no? Hasta que llega un punto donde se detiene, ahí la velocidad es cero y luego vuelve a empezar y ganar velocidad hasta que gana velocidad máxima acá al centro, pero luego de nuevo va deteniéndose por la misma acción pues, ¿no? del resorte. Entonces, no olvidar, es un pequeño concepto, pero bastante importante, ¿no? La velocidad máxima se da en la posición de equilibrio y la velocidad cero va a ser igual pues, en los extremos, ¿no? Del movimiento. Una vez ya definimos la ecuación cinemática de la velocidad, la siguiente tarea es definir una ecuación cinemática para la aceleración. Tenemos que recordar lo siguiente, pues, ¿no? La aceleración no es nada más que la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, o lo que es igual, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O sea, aceleración es qué tan rápido un cuerpo puede cambiar su velocidad en un intervalo de tiempo, ¿no? En un determinado intervalo de tiempo. Un cuerpo tendrá mayor aceleración cuando éste sea capaz de cambiar su velocidad más rápidamente que otro, ¿no? Además, como ya definimos hace instantes, la ecuación de velocidad, ¿no? En un movimiento armónico simple es esto de acá, ¿no? Frecuencia angular por amplitud por coseno de frecuencia angular por tiempo más ángulo de desfase. Entonces, derivamos toda esta ecuación, porque todo esto es la velocidad, derivamos esa ecuación de velocidad respecto al tiempo
Y nos quedará la ecuación de la aceleración, ¿no? Porque aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Recordemos que la derivada del coseno es menos seno, entonces nos queda menos amplitud por seno. El argumento nos queda igual y luego tenemos que multiplicar todo eso por la derivada del argumento, donde la derivada del argumento va a ser frecuencia angular. Esa frecuencia angular sale a multiplicar y nos queda, pues no, frecuencia angular al cuadrado, porque ya teníamos una frecuencia angular afuera, nos queda al cuadrado. Entonces, de esta forma, ya pudimos definir una ecuación, ¿no? Para la aceleración en un movimiento armónico simple. Además, también tenemos que aclarar lo siguiente. ¿Qué pasa con la aceleración en estos puntos críticos, por así llamarlos, ¿no? Fíjense que en la posición de equilibrio, ¿no? Donde no hay nada de elongación ni compresión en el resorte, es decir, x es igual a cero. Ahí en medio, en la posición de equilibrio, la aceleración es igual a cero, ¿sí? Recordemos eso, ¿no? Es algo conceptual. Si nos dicen cuánto es la aceleración en la posición de equilibrio, directamente decimos la aceleración ahí es cero. Mientras que en los extremos, sea su elongación máxima, es decir, la amplitud positiva o compresión máxima, es decir, la amplitud negativa, pues en ambos extremos ahí la aceleración es máxima. Es decir, que la aceleración se encuentra en cero en la posición de equilibrio y a medida que se va alejando, va aumentando hasta que llega al punto, hasta a la aceleración máxima, ¿no? Y luego va disminuyendo nuevamente hasta que llega a cero la aceleración. Luego la aceleración empieza a crecer de nuevo hasta que llega a la aceleración máxima y va disminuyendo de nuevo hasta que vuelve. De esa forma, ¿no? Entonces recordemos eso. En la posición de equilibrio igual a cero y en los extremos, en las amplitudes, se tiene la aceleración máxima. Por último, la ley de Hooke. Esta ley es muy importante siempre cuando trabajemos con resortes, ¿no? Eh, Básicamente nos dice lo siguiente. Podemos tener acá un resorte que se encuentra en la posición de equilibrio, ¿no? Que está acá en color azul, como se puede ver. Y para que podamos mover este resorte, es necesario aplicar cierta fuerza, ¿no? Podemos aplicar una fuerza hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Pero la idea es la siguiente. A mayor fuerza que yo aplique, o sea, vamos a estirar el resorte con mayor longitud. Es decir, la fuerza aplicada es proporcional a la distancia elongada. Esa constante de proporcionalidad es igual a una constante K, la cual es una constante propia de cada resorte, por supuesto. No es lo mismo que yo aplique 100 newtons a un resorte delgadito a que yo aplique 100 newtons a otro resorte más grueso, ¿no? Claro, por supuesto, mientras más fuerza aplique yo a cada resorte, ese resorte se va a estirar más. Eso es cierto. Pero qué tanto se estire o qué tanto se comprima va a depender de la dureza del resorte, ¿no? Esa es la constante K. Entonces la constante K es una constante, perdón, propia de cada resorte. La ley de Hooke nos dice lo siguiente: al comprimir o estirar un resorte se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesto al movimiento. Acá este señor Hooke introduce esta fórmula de acá, donde fíjense que va con un signo negativo. Esto quiere decir que esta fuerza que se genera es una fuerza que es opuesta al movimiento, ¿no? Es una, claro, si yo estiro hacia la derecha, el resorte, al fin y al cabo, opone una fuerza, ¿no? Que es la fuerza dada por la ley de Hooke, ¿sí? La fuerza del resorte es opuesta, fíjense, al movimiento, a la fuerza que yo estoy aplicando hacia el sentido del movimiento, ¿no? Por último, vamos a estudiar la dinámica del movimiento armónico simple. Recordemos que dinámica estudia el movimiento y las fuerzas que lo producen, ¿no? Entonces haremos un pequeño análisis de fuerzas acá. Para lo cual vamos a recordar la segunda ley de Newton que nos dice: el sumatorio de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración, ¿no? Como está escrito ahí en la pantalla. Y acá nos interesa solamente estudiar el movimiento en el eje X, ¿no? En el sentido horizontal. Por lo cual puedo escribir la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Y si analizamos, vamos a ver que la única fuerza actuante, ¿no?
va a ser igual a la fuerza que podemos calcular con la ley de Hooke, ¿no? Es la fuerza de restauración del resorte, ¿sí? Es la única fuerza que podemos encontrar acá, la cual es igual a menos la constante K del resorte por elongación. Reemplazo eso en la segunda ley de Newton y nos queda lo siguiente. Menos K por X es igual a masa por la aceleración en X. Donde yo recuerdo que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, es decir, el cambio de la velocidad respecto al tiempo, de esa forma. Y a su vez, puedo recordar que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, de esa forma. Entonces yo puedo escribir que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? Bueno, acá fíjense, generalmente con el cálculo de Leibniz lo podemos escribir de esa forma, ¿no? Ocupando su nomenclatura, ¿cierto? Pero también es válida la nomenclatura que ocupa Newton, ¿no? Ambos son bastante válidos, ¿no? Que, fíjense, estamos colocando X con dos puntitos arriba, ¿no? Quiere decir que estamos derivando la variable X, la posición, dos veces, ¿no? Respecto al tiempo. Lo pueden encontrar de esta forma o también de esta forma, cualquiera es válido. Ya. Por último, entonces, reemplazamos y nos queda lo siguiente. Ahí está. Menos K por X es igual a masa por la aceleración, ¿no? Es decir, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Si yo lo acomodo todo en un solo lado, me queda eso. Y yo puedo dividir, ¿no?, toda la ecuación sobre la masa para que me quede el operador, ¿no?, diferencial sin estar multiplicado por nada, ¿no? De esa forma. Fíjense, esa de ahí es la ecuación diferencial para el movimiento armónico simple. Una vez obtenida la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, en este caso ya habiendo realizado un análisis, ¿no?, específicamente para un movimiento armónico simple con resorte, tenemos la siguiente ecuación, ¿no? La segunda derivada de la posición respecto al tiempo, más la constante K sobre la masa por la posición, todo eso es igual a cero. La resolución de la ecuación diferencial no es objeto de nuestra materia, pues no a este nivel de estudio. Entonces, hasta ahí nomás, no vamos a dejar esa parte. Sin embargo, podemos todavía sacar provecho a esta ecuación realizando un pequeño análisis dimensional, ¿no? Si yo puedo observar lo que multiplica la posición es este término K sobre M, donde K es una constante propia, pues, ¿no?, de cada resorte, ¿cierto? Y tenemos la masa, que es, pues, la masa que está acá, ¿no?, adjunta, ¿no?, al resorte, ¿sí? Es la masa que se está moviendo con el resorte. Entonces, ambos valores son constantes en el movimiento, ¿no? Lógicamente, ni el resorte, o sea, ni la constante del resorte, ni la masa va a cambiar. Por lo cual, hago análisis dimensional, ¿no?, como ya veníamos diciendo. ¿Cuáles son las unidades de este término K sobre M? Bueno, primero definamos las unidades de la constante K de cada resorte. Por ley de Hooke sabemos que la constante K no es nada más que fuerza sobre posición, ¿no? Fuerza sobre elongación. Las unidades de fuerza se miden en newtons para el sistema internacional, mientras que la unidad de posición o elongación la medimos en metros. Entonces la constante K tiene unidades de newton sobre metro. Ya sabiendo cuáles son las unidades en el sistema internacional para la constante K, lo reemplazo, pues, ¿no?, en el término K sobre M, donde K es newton sobre metro, y la masa, pues, la medimos en kilogramos. A partir de ahí, desarrollo, recordando que newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces me queda así, ¿no?, todo ya desarrollado, y voy a simplificar, ¿no? Fíjense que puedo simplificar kilogramo con kilogramo y metro con metro. Quedándome entonces que las unidades para ese término K sobre M es igual a 1 sobre segundo al cuadrado. Y además voy a recordar que la frecuencia angular tiene como unidades radianes sobre segundo. Y recordemos, ¿no?, que en realidad radianes, pues, es una unidad adimensional, ¿no? Es decir, que yo puedo escribir esto como 1 sobre segundo. Si elevo al cuadrado la frecuencia angular,
Esta, por lo tanto, tendrá unidades de 1 sobre segundo al cuadrado. Entonces yo puedo hacer una analogía entre el término K sobre M con el término frecuencia angular al cuadrado y puedo llegar a la conclusión de que son equivalentes, ¿no? Por esa analogía. Frecuencia angular al cuadrado es igual a K sobre M. Y esa es una ecuación muy importante, ¿no? Que nos va a servir. Si conocemos la constante K y conocemos la masa, podemos hallar cuánto es la frecuencia angular de ese movimiento armónico simple que se va a producir. Entonces anotamos nuestro formulario, ¿no? Esa fórmula de ahí, W al cuadrado igual a K sobre M. Muy importante. Ahora sí vamos a empezar a comprobar de forma experimental todas las leyes y ecuaciones que hemos estado presentando. Primero, vamos a comprobar la ley de Hooke. ¿Qué nos decía la ley de Hooke? Nos dice que la fuerza es proporcional a la elongación, ¿no? Que va a sufrir el resorte. A mayor fuerza, mayor elongación para sufrir el resorte. Y esa proporcionalidad se debe a una constante K que es propia del resorte, ¿no? F igual a K por X. Esa es la ley de Hooke. Lo tenemos acá. Si yo despejo la elongación, me queda lo siguiente. Me queda que es igual a la fuerza ejercida sobre la constante K. Entonces, si esto es cierto, pues yo lo puedo comprobar. Conociendo la constante K de cada resorte y la fuerza que le voy a aplicar a ese resorte, no de constante K conocida, yo puedo ya predecir cuánto va a ser la elongación que va a sufrir ese resorte. Por ejemplo, si tengo un resorte que tiene una constante K de 200 newton por metro, y yo le aplicase una fuerza de 100 newtons, entonces, por la fórmula yo sé que la elongación va a ser igual a ¿qué cosa? A la fuerza sobre la constante K. Entonces, por lo tanto, va a tener una elongación de 0,5 metros. Bien, pues, procedemos a hacer eso con el simulador y fíjense. Coloquemos los datos. Esta constante K de 200 newton por metro. Le aplicamos una fuerza de 100 newtons. Y miren, hubo una cierta deformación. Le damos acá a valores. Y efectivamente nos va a mostrar, ¿no? Nos va a medir automáticamente la elongación que sufrió el resorte, que es de 0,5 metros, ¿no? De medio metro. Lo cual cumple. Perfecto. Tenemos otros valores. Claro, siempre y cuando considerando los rangos que tiene el programa. Puede ser, por ejemplo, ahí, ¿no? 680 newton por metro y quizás le aplique 32 newton, ¿no? Entonces, ¿cuánto se va a elongar? Seguramente va a ser muy poco. Fíjense que es un resorte bastante grueso, no tiene una constante K demasiado elevada. Estamos aplicando una fuerza relativamente pequeña. 680 y 32 newtons. Entonces, repetimos la operación y vamos a ver cuánto es la elongación que va a sufrir. Bueno, en este caso nos dice que va a ser 0,047 metros. A ver, que nos dé los valores. Y efectivamente, ¿no? 0,047 metros. Entonces, eso es unos 4,7 centímetros, ¿no? Bien, les dejo como tarea entonces que realicen los siguientes cálculos, los siguientes calculitos, ¿no? Por ejemplo, para una fuerza de 50 newtons y una constante de 150, ¿cuánto se va a elongar? Con una fuerza de 85 newtons y una constante K de 350. Ambos de ahí. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un sistema de resortes? ¿Qué nos hacemos con sistema de resortes? Vamos acá en la parte de abajo del simulador, le damos sistemas y fíjense que puedo colocar ya varios resortes, ¿no? En este caso, esta es una asociación de resortes en paralelo. Y está acá una asociación de resortes en serie, ¿no? En serie es uno detrás de otro. En paralelo, fíjense que tenemos dos resortes, los cuales están unidos en dos puntos. Están unidos en este punto y en este punto de acá, ¿no? Eso es en paralelo, cuando están unidos en dos puntos. Están en paralelo. Empecemos, por ejemplo, acá en paralelo. Démonos valores aleatorios, que se yo ahí 460 y 300. Bien,
Le aplico esta fuerza acá, 67 newtons. Entonces yo tengo que predecir cuánto es la elongación que voy a poder medir. Por ley de Hooke, yo ya sé cuánto es esto, ¿no? Va a ser igual a la fuerza sobre la constante K. Pero ¿cuánto es la constante K de este sistema? Tenemos que hallar lo que se llama una constante K equivalente. Acá está, fíjense. Cuando tenemos resortes en paralelo, pues solo tengo que sumar las dos constantes K y la suma es pues justamente la constante K equivalente. O sea, sumo y la suma de esos valores es la constante K total, ¿no? Tengo entonces una fuerza aplicada de 67. El resorte 1 tiene 460 y el otro 300. 460 y 300. Entonces la constante equivalente no es nada más que la suma de ambos, ¿no? Bien. Y la elongación total será igual a la fuerza sobre la constante K. 0,08. 0,088 metros. Bien, vamos a comprobar eso. Medimos y efectivamente 0,088 metros. Podemos hacer una más. Bueno, les doy como tarea la siguiente, a ver. Acá que sea una fuerza de 90, constante de 150 y 200. Entonces, ¿cuánto es la elongación que se va a tener? Pues, ¿no? Ahí igual. Bien, ahora, cuando tengamos resortes en serie, ¿cuál será la elongación que va a tener? Bien, entonces vamos al simulador, le damos acá, ¿no? Asociación de resortes en serie. Fíjense que la idea es la misma, ¿no? Voy a tener dos resortes con ciertas constantes K. Por ejemplo, este de acá una constante K de 400 y este de acá una de 300. Le aplico una fuerza de 50 newtons o 52, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto es la elongación total? Cuando tengas resortes en serie, yo tengo que hacer lo siguiente. Para calcular la constante equivalente, se hace una suma de las inversas, ¿no? 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Bien. Entonces, la fuerza que estoy aplicando es de 52. El resorte 1, 400 y el segundo 300. Bien, hay la constante K equivalente. Esto es igual a 1 sobre, y abajo tengo que colocar la suma de las inversas, ¿no? 1 sobre este de acá, más 1 sobre K2. Y cierro toda la operación, ¿no? Entonces, la constante K equivalente es 171,43, ¿no? Si lo redondeo a dos decimales. Bien. Y por último, la elongación tiene que ser igual, por supuesto, por ley de Hooke, a la fuerza aplicada sobre la constante K equivalente. Y nos da 0,303 metros. Efectivamente, las fórmulas funcionan, ¿no? Y eso es lo que queríamos comprobar, ¿no? De primera mano, para poder ocupar esas herramientas más adelante en los siguientes experimentos. Bien, lo que les voy a pedir entonces acá es que me completen pues los cálculos, ¿no? Les voy a dar dos ejemplos más, ustedes lo hacen esos dos ejemplos más. Y ya luego procedemos a las siguientes tres experiencias. Ahora sí, seguimos con la experiencia de laboratorio. Esta es la parte más importante, ¿no? Que vamos a hacer. Bueno, son tres experiencias. En la experiencia A, vamos a volver a comprobar la ley de Hooke. Y además vamos a determinar una constante K para un resorte que se nos dé, que se nos asigne, que va a ser de manera aleatoria. Bien, para esto el estudiante tiene que rellenar sus datos acá, ¿no? Para donde dice datos,
y tiene que colocar sus últimos 3 dígitos de su registro. Acá tenemos, bueno, pues un dato cualquiera al azar, ¿no? Entonces el registro de estudiante termina en 3, 4, 6. Entonces su antepenúltimo dígito es 3, su penúltimo dígito es 4 y su último dígito es 6. Entonces con esos datos se nos van a generar 3 diferentes valores de masas de forma aleatoria, claro, y se nos va a generar la gravedad con la que debe trabajar y también el nivel de dureza, ¿no? Que va a tener su resorte, es decir, su nivel de constante K, siendo 1 la constante K más pequeña y siendo 10 la constante K más grande para el resorte. Como pueden observar, si es que yo cambiase pues, el dígito, fíjense que para este estudiante trabajaría con la gravedad de la Tierra, ¿no? Entonces por ahí el registro del estudiante termina con el número 2. Entonces ese estudiante va a trabajar con una gravedad diferente, ¿no? Esta vez la de la Luna. O quizás y bueno, una constante K de resorte nivel 1. Y si su registro terminase, por ejemplo, en 9, ese estudiante ya trabaja con la gravedad de Júpiter, ¿no? De 24,79 y con una constante K. Además de que las masas también van a ir cambiando, ¿no? De acuerdo a sus diferentes números. Bien, entonces, una vez hecho eso, ya pues se le rellenarán estos datos, ¿cierto? De masa y de gravedad. Entonces, lo que vamos a hacer en la primera experiencia es determinar cuánto es la constante K del resorte. En este caso nos toca un resorte de qué nivel? Nivel 5, como se puede ver. Una vez hayamos colocado nuestros datos en el Excel y se nos hayan generado nuestros valores con los que vamos a trabajar, tenemos que venir acá a la tercera ventana, ¿no? Fíjense, la tercera ventana donde dice Lab, laboratorio. Bien, tenemos que ir trabajando con los datos que se nos hayan asignado. Por ejemplo, lo primero que yo voy a hacer, y esto es muy importante que no tengamos que mover, será pues la gravedad y también eh, la dureza, ¿no? Del resorte. Bien, para mi caso, tengo un resorte nivel 5 y una gravedad de 9,8, es decir, la gravedad de la Tierra. Bien, gravedad de la Tierra, ¿no? Earth. Y luego la dureza del resorte, siendo, fíjense, donde dice small es la más pequeña, ¿no? Es decir, un resorte nivel 1, dureza nivel 1, y fíjense cómo va aumentando, ¿no? El grosor del resorte. Y por último acá, large, que es el de nivel 10. Entonces empiezo a contar, ¿no? Estoy en nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Bien. Eso es importante que lo tengamos tal cual nos pide, ¿no? Nuestro dato. Bien. Luego, habilitando acá, dándole el check, eh, nos sale esta línea azul de referencia que es la posición en la que se encuentra el resorte sin que pues, sufra ningún tipo de, bueno, de deformación, pues, ¿no? Bien. Ahora sí, empezamos a trabajar con varias masas. En este caso vamos a trabajar con 3 diferentes masas, ¿no? Primera masa es una masa de 60 gramos, ¿no? Entonces yo voy acá y coloco masa de 60 gramos. Lo que debo hacer es colocar la masa. Esto es muy importante. Mucho ojo a lo siguiente. Cuando yo coloque la masa tengo que soltarlo, fíjense, justo ahí, ¿no? De esa forma no estoy haciendo una deformación extra al resorte, porque cuando yo suelto este resorte va a empezar a oscilar, es cierto, ¿no? Pero por ahí uno le pone una fuerza extra, ¿no? Y coloca el resorte ahí y lo suelta. Fíjense que ya estoy dándole una fuerza inicial, ¿no? Entonces va a oscilar con mayor amplitud. Entonces lo que es muy importante es, al dejar la masa, que no deformemos el resorte, ¿no? Es decir, que lo coloquemos ahí, en la línea azul. Bien, a partir de ahí tenemos que buscar dónde es el punto hasta donde llega, pues, ¿no? Este resorte. Más o menos, hacerlo con mucho cuidado. Más o menos por ahí. Bien. Y yo voy a medir, fíjense que tengo una herramienta de regla. ¿Cuánto es la distancia?
este caso yo puedo lecturar unos 16 centímetros. Pero, mucho ojo acá. Esta distancia está pasando, fíjense, por la posición de equilibrio que va a estar en medio y llega hasta el otro extremo. Es decir, está yendo desde amplitud hasta la otra amplitud, ¿no? Desde la amplitud negativa hasta la amplitud positiva. Por lo cual, la distancia total es de 2 veces la amplitud, ¿no? Es decir, que una única amplitud es la mitad, ¿cierto? Que voy a hacer un poco de trampa solamente para que podamos observar. Fíjense, ahí está la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, la distancia total es de 16, ¿no? Pero solamente una amplitud es de 8, ¿ya? La idea no es trabajar con esta línea de referencia, ¿no? Para la posición de equilibrio, porque en la vida real no seríamos capaces de observar, ¿no? Esa línea de referencia, entonces es hacer trampa, pues esencialmente, ¿no? Bien, entonces ya calculé que esto era 16 centímetros, pero la mitad, es decir, una amplitud solamente sería pues 8, ¿no? Si todo es 16, la mitad es 8. Entonces acá 8 centímetros o 0,08 metros. Bien, ya tengo esos datos. Ahora, ¿qué es lo que quiero hallar? Tengo que determinar cuánto es la constante K. Por ley de Hooke de espejo, la constante K va a ser igual a la fuerza ejercida sobre la elongación que haya tenido. Bien, entonces, ¿cuánto es la fuerza que le estoy colocando al resorte? La única fuerza que está deformando el resorte va a ser el peso, donde el peso es igual a la masa multiplicado por la gravedad, ¿no? De esa forma. Bien. Y luego calculo, mi constante K va a ser igual a mi fuerza, que es esta de acá, sobre la deformación que yo medí experimentalmente con la regla. Bien, la constante K es de 7,35, me dice. Perfecto. Ahora hago lo mismo con los demás datos. Entonces, le voy acá para parar esto y bien. No muevan el valor, ¿no?, de la Tierra, o sea, de la gravedad, ni tampoco el de la dureza del resorte. Lo que hago es ocupar la siguiente masa, esta vez la masa de 0,140 kilogramos o 140 gramos, ¿no? Esa de ahí, bien. Voy a dejar entonces la masa sin provocar ningún tipo de deformación extra y luego lo suelto, ¿no? Por efecto del peso de esta masa, pues va a bajar, ¿no? Voy a posicionar esto donde corresponda, ¿no? Es decir, el punto final, donde llega el resorte, que sería más o menos por acá. Por ahí, perfecto. Se voy a medir cuánto es. La distancia es en total 38 centímetros. Entonces, eso lo divido entre 2 y me da 19 centímetros. O sea, la amplitud es de 19 centímetros. Eso es lo que se está deformando, ¿no? Bien. Ahora voy a dividir mi fuerza entre la elongación que se tuvo y me sale 7,22. Bien. Hacemos exactamente lo mismo con la última medición, que va a ser una masa de 260 gramos. Voy a soltar sin deformar y que empiece a oscilar. Entonces, esta línea de referencia para ver hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde se deforma con ese peso que tiene en este caso. Bien, perfecto. Medimos. Tiene una deformación una elongación de 72 centímetros en total, o sea que una amplitud va a ser la mitad, ¿no? 36 centímetros. 0,36. Divido la fuerza entre esa elongación y veo que la constante K es 7,08. Entonces fíjense que para las tres mediciones tuvimos valores bastante acercados, ¿no? Y de esa forma, fíjense, estamos demostrando que la ley de Hooke se cumple. Prácticamente demostrando que la relación que hay entre la fuerza aplicada con cada elongación o deformación que hay en el resorte, esa relación es casi constante, ¿no? 7,3, 7,2, 7,1 prácticamente, ¿no? Entonces, de esa forma demostramos que sí, se mantiene constante y eso es igual a la constante K del resorte. Ahora, lo siguiente es muy importante, tenemos que
calcular el promedio, fíjense, de los tres valores, ¿no? Que medimos para de esta forma poder trabajar con una constante K en el futuro. Esta constante K que determinamos, que no es nada más que el promedio, la vamos a ocupar más adelante. ¿Por qué la vamos a ocupar más adelante? Pues porque el programa no nos da un valor exacto en newton sobre metro, entonces lo que hacemos es sacar un promedio con las anteriores mediciones. Entonces es muy importante que en un principio hayan hecho todo lo más exacto que hayan podido, ¿no? Bien, entonces ese valor lo vamos a trabajar acá. Una vez obtenido esos valores para la constante K, lo que vamos a hacer es medir cuánto es el periodo para esas diferentes masas, fíjense. Esta es la experiencia B. Tenemos que probar qué relación hay entre la masa y el periodo. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo masas más grandes? ¿No? ¿Qué va a pasar con el periodo? Bien. ¿Será que a medida que vamos aumentando de masa, el periodo aumenta, el periodo disminuye o el periodo se mantiene igual? ¿No? Entonces, para eso, variamos el valor de la masa, fíjense, y los demás valores, los demás parámetros, tenemos que mantenerlos necesariamente constantes, ¿sí? Fíjense, esto lo mantengo constante y esto igual. De esa forma estoy aislando solamente este valor, ¿no? Y ver cómo nos afecta de forma directa con el periodo, ¿sí? El periodo es el tiempo que tarda en ir y volver, ¿es cierto? Bien, empecemos con la primera masa, que era una masa de 60. Y nuevamente, no nos olvidemos colocarlo sin colocar ningún tipo de fuerza extra, ¿no? Acá sin deformarlo inicialmente, ¿bien? Y que empiece a oscilar por acción, pues no, del peso de la masa. Bien. Fíjense que si queremos medir, tenemos que empezar a cronometrar cuando empieza acá en la línea azul hasta que baje y lo que tarde en volver. Más o menos así. 0,54 segundos. Entonces, es algo bastante preciso y seguramente que vamos a tener grandes errores de medición. Por lo cual, vamos a hacer, bueno, vamos a efectuar el siguiente truco, ¿no? Sencillamente, vamos a hacer que oscile 10 veces. 10 veces. Bien. Y vamos a medir ese tiempo de las 10 oscilaciones. Luego, dividimos el tiempo final entre 10 y ese va a ser el tiempo que tardó en hacer una oscilación. Bien. Cuando llegue a azul, empezamos a cronometrar. Y cada vez que vuelva al azul, contamos uno más. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un tiempo de 5,77 segundos para las 10 oscilaciones. Acá podemos ayudarnos 5,77 entre 10. Es decir, que por cada tiempo tardó, por cada oscilación tardó 0,577. Bien, probamos con la masa de 140. Cuando llegue el azul, empiezo a cronometrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8,88. Bien. Eso dividido entre 10 es 0,888. Y por último, para una masa de 260 gramos, veremos cuánto tiempo tarda en dar las 10 oscilaciones. Esto solo es referencia, ¿no? En este caso la línea roja no es necesaria realmente. Cuando vuelva, empezamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12,16 segundos. Dividido entre 10 nos da 1,216 segundos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir lo siguiente. A medida de que la masa va aumentando, el periodo del resorte también va aumentando. Fíjense. A medida que la masa va aumentando, el periodo también va a ir aumentando, ¿no? Esa es la conclusión para esta segunda experiencia, ¿sí? Ya comprobamos la dependencia, ¿no?, que hay entre la masa y el periodo. A mayor masa, mayor periodo para nuestro movimiento armónico simple, en el caso del resorte. Hay una fórmula que está acá que nos ayuda a calcular cuánto es el tiempo en función de la masa y la constante K. Bien. Podemos calcularlo, pues, ¿no? Para el primer caso nos dice que tenemos una masa de, ahí está, y esa constante K, ¿no? 2 por pi por, bueno, ahí tenemos raíz cuadrada de la masa sobre la constante K. 0,57 segundos. Hacemos la misma operación para los demás. Miren, el tiempo teórico es 0,57 segundos y el tiempo que nosotros medimos 0,58. Para la masa de 140, el periodo era de 0,88 y el tiempo de 0,89. Entonces, prácticamente igual, ¿no? Mientras que para el último tuvimos un error un poco más grande, ¿no? Pero, de todas formas, no es casi nada significativo, ¿no? Podemos comprobar cuánto es la variación, ¿no?, del error relativo. El error relativo va a ser igual al valor experimental menos el valor verdadero, y todo esto sobre el valor verdadero, por supuesto, ¿no? Hacemos lo mismo para las otras dos mediciones. Bueno, fíjense que quizás en la última tuvimos una variación un poco más grande, pero es apenas de incluso menor a 2%. Está perfecto, ¿no? Ya pudimos entonces entender de qué manera afecta la masa en un movimiento armónico simple de resorte. Vamos a ver de qué manera afecta la amplitud del movimiento armónico simple al periodo. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar con todos los valores constantes, a excepción de la amplitud, ¿no? De esa forma, al yo tener todos los valores constantes, estoy aislando la única variable que quiero evaluar, ¿no?, que es la amplitud, directamente con el periodo. Entonces, bueno, automáticamente ya se nos asignó una masa de 140 gramos. La constante K es la misma constante con la que hemos estado trabajando en las anteriores mediciones. Y es importante que esto no lo cambiemos, ¿no? Bien. Y luego, la gravedad, igualmente, la misma con la que hemos estado trabajando y se nos haya asignado de acuerdo a nuestros datos generados de forma aleatoria. Bien. Entonces, ¿cómo yo cambio la amplitud? De la siguiente forma. Como ya habíamos comentado antes, habíamos dicho de que no debemos cambiar, pues, justamente la posición inicial de la masa, ¿no? Fíjense, de tal forma de que el resorte no tenga ninguna fuerza inicial, ¿no? De que no tenga nada de deformación, ¿sí? Sin embargo, ahora vamos a variar dónde yo voy a soltar la masa. Por ejemplo, puedo soltar la masa desde acá. Bien. ¿Cómo voy a medir? Lo que tengo que medir es la distancia desde ahí, más o menos va a ser
ahí, ¿no? Y en este caso, como no tengo otro punto de referencia con el cual pueda guiarme, pues voy a tener que ocupar la posición de equilibrio, ¿no? Y voy a medir esa distancia. Fíjense, es una amplitud de 32 centímetros. 32 centímetros. Y para esos 32 centímetros de amplitud, voy a calcular pues su periodo. Bien, cuando llegue al rojo empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8,91. Perfecto. Como es 8,91 segundos, fueron 10 oscilaciones. El tiempo va a ser de 0,891. Nada más. Y la amplitud era de 0,32. Porque tiene que estar dado en metros, ¿no? Bien, de esa forma haremos dos mediciones más con diferentes amplitudes. Entonces la siguiente amplitud que puedo darme puede ser quizás acá, ¿no? Incluso mucho más allá. Bien. Vamos a ver, sí, por ahí está bien. Y medimos. Acá yo mido 49 centímetros. Y voy a empezar a cronometrar una vez llegue arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8,86. Bien. $0,886. Esto era con 49 centímetros. Por último, quizás podemos hacer ahí, ¿no? Con la elongación normal del resorte. También es una buena opción. La cual es 20 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Perfecto. Que en metros es 0,20. Entonces, fíjense que entre los valores prácticamente no hay mucha variación, ¿no? Si lo trabajásemos con dos decimales, pues nos da lo mismo, ¿no? 0,89. Podríamos comparar, ¿no? La diferencia que hay entre los dos valores más grandes. ¿Cuáles son los valores que tienen mayor diferencia? Pues el valor mayor y el menor, ¿no? Entonces comprobemos la diferencia entre ellos y eso lo voy a dividir entre el valor menor. Lo divido entre el valor menor. De esa forma voy a hallar el error máximo. Bien, en porcentaje fíjense que es 0,56%, ¿no? Entre los dos valores más alejados. Entonces, yo puedo concluir de que si yo varío la amplitud, fíjense, estoy variando la amplitud, pues el periodo no cambia. O sea que si yo varío la amplitud en un movimiento armónico simple con resorte, el periodo no cambia. Entonces, el periodo teórico, ¿cómo lo puedo calcular? Pues lo puedo calcular de la misma forma con la fórmula, pues, ¿no? Que habíamos estado ocupando antes. Sabemos que es igual a 2 veces 2pi por pues la raíz cuadrada, ¿no? De la masa sobre la constante K. Entonces, cuando es raíz cuadrada, yo le coloco elevado a un medio, ¿no? Lo cual es lo mismo. Fíjense. Y de esa forma, pues, ¿no? Tengo masa sobre constante K. Este valor lo voy a fijar, el valor de pi. Bien. Claro, por supuesto que nos va a dar lo mismo, ¿no? Fíjense que 0,88 es el valor
teórico, ¿no?, que deberíamos obtener. Bien. Es un error bastante pequeño. Ahora, una forma de poder demostrar gráficamente esto, pues es ocupando una graficadora, podemos ver la siguiente. Sea una función f que está de color verde, tengo una función de un movimiento armónico simple, 1 por seno de un medio de pi por x, ¿no? Si nos damos cuenta, 1 es la amplitud, mientras que un medio de pi va a ser la frecuencia angular, ¿sí? W, ¿no? Entonces, fíjense que si tenemos una partícula o un resorte, el resorte pues empieza acá, ¿no? En cero, la posición de equilibrio. A medida que pasa el tiempo, se elonga el resorte y llega a su amplitud máxima. Pero luego se contrae el resorte y vuelve a la posición de equilibrio y luego pasa hasta la amplitud negativa, ¿no? Hasta que se comprime a lo máximo y luego vuelve nuevamente a la posición de equilibrio. Fíjense que luego vuelve a repetir la misma operación y vuelve a repetir lo mismo y lo hace así de forma periódica, ¿no? Si se dan cuenta, cumple su ciclo, en este caso cada 4 segundos, ¿no? Acá, cada 4 segundos vuelve a cumplir el ciclo y cada 4 segundos nuevamente cumple el ciclo. Pero ¿qué pasaría si yo cambio la amplitud? Nosotros estuvimos probando con diferentes amplitudes, ¿no? Y vimos que no afecta al periodo. Entonces, si yo, por ejemplo, cambiase acá la amplitud, en vez de 1 le coloco 3, lo que va a pasar es cierto, fíjense, de que los picos cambian, ¿no? Llega hasta 3 y luego se contrae hasta 3, ¿no? Amplitud de más 3 y luego amplitud de menos 3. Si bien la amplitud cambia, claro, es lo que estamos moviendo, los demás, o sea, el valor del periodo no se ve afectado en lo absoluto, ¿no? Fíjense que cada 4 segundos vuelve a repetir, ¿no? Nuevamente. En realidad, lo único que afecta al periodo pues va a ser lo que está acá adentro, ¿no? De la operación seno, que recordemos que acá va a ser la frecuencia angular. O sea que la frecuencia angular es lo que define el periodo y la frecuencia angular por la ecuación dinámica que deducimos, recordemos que está en función de dos cosas, de la masa y de la constante del resorte. O sea, esos son los parámetros que van a afectar de forma directa al periodo.